Buenos días. Vamos a empezar haciendo una oración. Bendito Señor, queremos agradecerte por tu amor y por tu misericordia, cómo nos cuidas, nos proteges y aún nos das también, Señor, la posibilidad de aprender cada vez más acerca de ti. Y te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, enseñándonos, santificándonos, Señor, a través de tu palabra, y que las cosas que aprendamos sean para darte la gloria y la honra que te mereces, Señor, de la manera en la que te mereces. Perdona nuestros pecados, Señor, y te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy nos toca en la Confesión de Fe de Londres de 1689, el capítulo 15, los párrafos 4 y 5, acerca del arrepentimiento. Voy a leer los dos párrafos. Dice así: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Ok, voy a leer de nuevo el párrafo 4 y vamos a leer también los pasajes que apoyan esta enseñanza. Dice así: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Hay unos puntos que quiero que tengáis en claro de este párrafo, y es que nuestro arrepentimiento es a lo largo de toda nuestra vida. O sea, a partir del momento en el que una persona se convierte, una persona se vuelve al Señor, se convierte, a partir de ese momento el arrepentimiento es algo continuo en el creyente y es por toda la vida hasta que muere. ¿Por qué motivo? Porque vivimos en un cuerpo de muerte, eso es lo que dice. O sea, lo primero que tenemos que recordar es de que es por toda nuestra vida el arrepentimiento, y el motivo es porque vivimos en un cuerpo caído, en un cuerpo de muerte, y ese cuerpo tiene sus inclinaciones al pecado, ¿vale? Entonces el deber de cada hombre es arrepentirse específicamente por los pecados concretos que conozcas. O sea, cuando nosotros nos convertimos empezamos a tener un entendimiento acerca de la voluntad de Dios y acerca de las cosas que nosotros hacemos que ofenden a Dios, que son contrarios a Dios. Entonces, lo que nos está enseñando este párrafo es de que nosotros debemos arrepentirnos por cada pecado en concreto que nosotros conocemos, ¿vale? Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8. Y dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí es el encuentro que tuvo Zaqueo con el Señor Jesucristo. Él entiende que es pecador, y en ese momento él se arrepiente, y él está diciendo concretamente, de acuerdo a lo que él entiende que él ha defraudado, dice que él
va a retribuir a aquellas personas a las que ha defraudado. No sé si notáis que es un pecado en concreto por lo cual él se arrepiente y está pidiendo perdón por eso, por ese pecado. Vamos a leer ahora primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, aquí también Pablo reconoce lo que él había sido y había hecho antes, eh, y noten que él no está diciendo eh, que él por haber, en ese momento, no haber sido creyente o por haber sido ignorante de la verdad acerca de Cristo, él es eximido de toda responsabilidad, no, para nada, él es responsable y toda persona es responsable delante de Dios por los pecados aún no conociendo o aún negando a Dios. En este caso, Pablo dice que él antes de ser creyente era injuriador y perseguidor de la iglesia y él lo reconoce como un pecado en su vida, pero también dice de que la misericordia de Dios fue muy grande. Él tuvo que arrepentirse, claro. Y así con toda su vida. O sea, luego él también reconoce que tiene una lucha en su propio cuerpo, que lo que quiere hacer no lo hace, pero lo que no quiere hacer, eso es lo que lo hace. Y eso es porque está viviendo en un cuerpo, como cada uno de nosotros vivimos en un cuerpo caído y por lo tanto hacemos cosas que no deberíamos, cosas que son contrarias a las que Dios nos dice que debemos hacer. Por ese motivo nosotros deberíamos arrepentirnos eh, en toda nuestra vida, cada día reconocer los pecados que ofenden a Dios, las cosas que hacemos que están en contra de Dios y que son pecaminosas. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Dice, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes, para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. La primera parte es un poquito más difícil de entender. Lo que deberíamos es recordar algunas de las cosas que ya hemos estudiado. Yo voy a simplificarla, pero seguramente que ya lo tenéis en mente porque ya lo hemos visto anteriormente en lo de la confesión de fe. El hecho es de que en la eternidad pasada, Dios Padre con Dios Hijo y Espíritu Santo hicieron un pacto en el cual Cristo nos representaba a nosotros y en ese pacto nos está diciendo aquí de que Dios proveyó de tal manera al hombre para que nosotros podamos perseverar, que en realidad es la preservación. O sea, si hablamos de perseverar, hablamos de que nosotros somos los que perseveramos, pero si hablamos de preservación, es Dios preservándonos a nosotros hasta el final, hasta el día en el que morimos. El tema es de que si Cristo, ahora voy a hablaros del Evangelio, de la obra de Cristo completa. Cristo ha muerto por nosotros en la cruz y Él pagó por nosotros por nuestros pecados. Él recibió la ira que deberíamos de recibir
recibir nosotros por ofender a Dios, por ser enemigos de Dios, ¿vale? Pero Cristo también tuvo una vida de 33 años obedeciendo la ley de Dios, obedeciendo en todo a Dios. O sea que el Evangelio para nosotros no es solo la muerte de Cristo en la cruz, recibiendo la ira de Dios, sino que también se nos atribuye a nosotros los 33 años que Cristo vivió en el mundo, en la tierra, obedeciendo al Padre. Nosotros somos desobedientes, pero se nos atribuye a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido una vida sin pecado. No es que nosotros la hayamos vivido, es que Cristo la vivió por nosotros. Esa obra se pone a cuenta nuestra. Dios nos mira como si nosotros hubiésemos vivido esos 33 años sin haberle ofendido. Y también Dios nos mira como si nosotros hubiésemos sido colgados en la cruz para recibir el castigo por el pecado. Eso es el Evangelio. La muerte de Cristo en la cruz, pero también toda su vida obedeciendo a Dios, que es lo que no pudo hacer Adán y que es lo que ninguna persona en el mundo pudo hacer excepto nuestro Señor Jesucristo en reemplazo de nosotros. Eso es lo que proveyó Dios para nosotros. Dios proveyó el Cordero para ser sacrificado en la cruz por nosotros y proveyó todas las obras del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, para ponerlas a cuenta de nosotros. Nosotros no teníamos que hacer obras. Imaginó por un momento de que Cristo solo hubiera muerto por nosotros. Entonces estaríamos en un punto neutro. Si nosotros imputáramos, si nosotros pusiéramos solamente la muerte de Cristo por nosotros, vale, Él hubiese pagado por nuestros pecados. Pero ahora nosotros tendríamos que ganarnos el favor de Dios. Entonces tendríamos que hacer obras para poder salvarnos, para poder estar ante la presencia de Dios, que era lo que tenía que hacer Adán. Tenía que obedecer, tenía que hacer obras. Sin embargo, Cristo no solo murió en la cruz, sino que Él hizo las obras por nosotros. Entonces, esto es lo que proveyó Dios para nosotros, la muerte de Cristo y las obras de Cristo, todo completo. Por eso es que nosotros creemos en que no tenemos que hacer obras para ganarnos el cielo, porque ya las hizo Cristo por nosotros. Si nosotros tuviésemos que hacer obras, entraríamos de nuevo en, en esto de que tengo que hacer obras y si no puedo, pues vuelvo a caer en pecado, pues ya estoy en el cielo, me he ganado el cielo, pues ahora me gano el infierno. Entonces, si tuviese que ser por nosotros, no entraríamos nunca en el cielo. Gracias a Dios que Él nos ha provisto a nuestro Señor Jesucristo, quien hizo todas las obras para que nosotros pudiésemos ser salvos y pudiésemos vivir una eternidad. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en la confesión nos está diciendo de que Dios, a través de con Cristo, a través del pacto de gracia para la preservación de los creyentes, para salvación. O sea, Él nos ha dado todo para preservarnos hasta el final. Nosotros no podemos tener una cantidad de obras para preservarnos nosotros a nosotros mismos. Necesitamos de eso también de parte de Dios, ese milagro, esa preservación, ese cuidado de Dios. Lo necesitamos para poder llegar hasta el final en una buena relación con Él. Entonces, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia, o sea, en la eternidad pasada, ha sido tal la provisión que Dios ha dejado para nosotros o ha provisto para nosotros, para poder preservarnos hasta el día en el que vamos a morir. Si bien no hay pecado, dice, tan pequeño
que no merezca condenación. O sea, a veces pensamos que el pecado es demasiado pequeño, entonces no pasa nada, es un pecado pequeñito. Eh, no es insignificante, Dios no nos va a castigar. No, la Biblia nos enseña de que no hay pecado pequeño que no merezca condenación. Todo pecado, toda ofensa a Dios merece condenación. No hay excusas para esas personas que dicen, no, yo creo que voy a ir al cielo porque no soy tan malo. Hay gente que es asesina, hay gente que es ladrona, hay gente que hace mucho daño. Yo voy a ir al cielo porque no soy, eh, mis pecados son pequeñitos. No hay pecado pequeño que no merezca condenación. Esto lo vamos a leer ahora. Eh, no hay pecado tan pequeño que no merezca condenación. Sin embargo, tampoco hay pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten. O sea, eh, también, de la misma manera que la Biblia nos enseña que todo pecado ofende a Dios y merece condenación, también la Biblia nos enseña de que cualquier pecado grande, Dios puede perdonarlo si la persona se arrepiente. ¿Vale? No hay pecado tan grande para Dios que no pueda perdonar si la persona que lo ha cometido se arrepiente con un corazón sincero. ¿Vale? Por ese motivo es que es necesario que nosotros prediquemos constantemente acerca del arrepentimiento, acerca del hombre como pecador, acerca de Dios como santo y acerca de Cristo como nuestra salvación por nuestros pecados. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 6, versículo 3. Son los pasajes bíblicos que van a acompañar o que van a afirmar las cosas que nos enseña la confesión de fe. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Veis? La paga del pecado es la muerte. Y aquí no está haciendo distinción entre pecado grande ni pecado pequeño. Pensad en esto, la desobediencia de Adán y Eva fue comer del fruto que no debían comer, ¿vale? Para nosotros eso puede ser un pecado insignificante, puede ser, nosotros, claro, si mandamos a nuestros hijos a hacer cualquier cosa y vemos que es algo pequeño y no nos obedecen, para nosotros es algo insignificante y comer de un fruto que no debían comer para nosotros es algo insignificante. Él no mató a nadie, no le hizo daño a nadie. Sin embargo, para Dios sí que es una afrenta terrible. Para nuestros ojos, para la manera en la que nosotros los vemos hoy, porque vemos todas las cosas de una manera distorsionada, no vemos a Dios en su santidad, entonces para nosotros nos puede parecer una pequeñez. Pero el pecado de Adán de desobedecer a Dios no fue una pequeñez, fue una afrenta a Dios. Entonces, eh, por causa de ese pecado, de comer de un fruto que no debía, pues entró la muerte, las enfermedades y todo lo demás. Entonces, vemos que cualquier pecado es castigado y merece condenación. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer ahora Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículos del 16
al 18. Dice así: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Veis? Aquí le está diciendo que en ellos tiene que haber un cambio de actitud. El arrepentimiento es ese, el cambio de actitud. Dejar de hacer las cosas malas y hacer las cosas buenas. ¿Sí? Y por último le dice, si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es el perdón de Dios a esa persona que se ha arrepentido. ¿Vale? O sea, si nosotros llegamos con un corazón arrepentido delante de Dios, Él va a obrar para que perdonarnos por nuestros pecados. Vamos a leer ahora Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Dice así: Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Veis? Aquí tenemos también otra enseñanza que nos habla acerca del arrepentimiento, una persona que tiene que volverse de sus malos caminos, pero tiene que volverse a Dios, no es volverse a sí mismo o a otra cosa, sino tiene que volverse a Dios, tiene que volverse en arrepentimiento y volverse a Dios, dejar sus malos caminos y volverse a Dios como aquel a quien se ha ofendido y al que hay que pedirle perdón también. Entonces, esto es lo que nos enseña la confesión de fe en el capítulo 15 acerca del arrepentimiento en los párrafos 4 y 5.